doctor Aparicio, que siempre están dándonos una mano a este tipo de actividades. Me voy a permitir leer y presentar al doctor Nathaniel Claros. Él es médico cirujano egresado de la UMSA en La Paz, especialista en cirugía general en la Caja Nacional Hospital Obrero número 1. Es subespecialista en cirugía laparoscópica avanzada en el Hospital Bernardo Sepúlveda, Centro Médico Siglo XXI. Diplomado en Educación Superior, magíster en Ciencias Médicas, mención Cirugía, Epidemiología Clínica en la Universidad de la Frontera de Temuco, Chile. Docente titular de pregrado de Cirugía de Abdomen y Coloproctología de la Universidad Mayor de San Andrés. Docente de postgrado en la especialidad de Cirugía General en el Hospital Obrero número 1 de La Paz. Es miembro titular de la Sociedad Boliviana de Cirugía. Actualmente es el secretario general de la Sociedad Boliviana de Cirugía Capítulo La Paz, es miembro adherente de la Sociedad Boliviana de Gastroenterología y es miembro de número de la Academia Boliviana de Cirugía. Es un honor presentarlo al doctor Nathaniel Claros Beltrán, reconocido cirujano, muy experto en este tipo de cirugías de avanzada, en la laparoscopía de avanzada, y realmente nos sentimos complacidos de su presencia. Así que le invitamos, doctor Claros, a exponer su tema. Gracias, doctor Gallardo. En primer lugar, quisiera agradecer a la Sociedad Boliviana de Cirugía, en la persona del doctor Gregorio Balda, también al doctor Oropesa como presidente de la sociedad del capítulo de Potosí y a mi amigo José Luis Gallardo, que están presentes acá coordinando la mesa. Para mí es un honor estar frente a ustedes para poder charlar de este tema que tanto apasiona a la gente y algunas veces es un poco mal comprendido. En primer lugar, quisiera saber si tienen el retorno de mi pantalla para poder tener sonido y video. Sí, perfecto. Sí, ok. Declaro no tener ningún conflicto de interés en la realización de esta conferencia. Y antes de pasar a poder charlar sobre la misma, me gustaría ocupar 4 diapositivas para poder hablar un poco de la parte anatomofisiológica del esfínter, de la parte que me interesa, porque son las cosas que se van a modificar fisiopatológicamente en la enfermedad de reflujo para poder tener un mejor entendimiento de lo que vaya a ser la enfermedad de reflujo. En primer lugar, está claro que el esófago no tiene actividad motora cuando está en reposo y toda la actividad inicia cuando el alimento llega al hipofaringe y luego desencadena la apertura del esfínter esofágico inferior y luego pasando al cuerpo esofágico desencadena 3 tipos de ondas, las más importantes que son las ondas propulsoras, que son las ondas primarias, que tienen una característica muy importante, ¿no? Una velocidad de 3 a 4 centímetros por segundo, una duración de 3 a 4.5 segundos y probablemente la característica más importante de 60 a 140 milímetros de mercurio de amplitud. ¿Por qué tanta importancia a este último punto? Porque en base a esto se va a poder diferenciar muchas alteraciones de la motricidad esofágica que considerando que la enfermedad de reflujo gastroesofágico no es sinónimo de acidez, por lo tanto hay muchas patologías que cursan dentro de las alteraciones de la motricidad esofágica con acidez, por lo tanto la amplitud va a ser muy importante para que podamos ver. Las ondas secundarias que también son interesantes porque están originadas por estimulación de receptores por alimentos residual o reflujo, y esto en el entendido de que básicamente se alteran cuando existe la perpetuación de los periodos de relajación transitoria, por eso es que es bien importante. Las ondas terciarias que se presentan en algunas patologías, pero que en esta no tienen ninguna repercusión funcional. Por otro lado, el esfínter esofágico inferior es un esfínter bastante grande, de 2.4 a 4.5 centímetros de longitud, y tiene una longitud cubierta por crura diafragmática de 2 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que 2 centímetros del esfínter están dentro de la crura diafragmática. Además, después de muchos estudios se ha demostrado claramente que es un engrosamiento muscular, pero este engrosamiento muscular no es totalmente circular, sino es asimétrico, y está ocasionado o conformado mejor por las fibras musculares tanto del esófago cuanto de las fibras gástricas,
dispuestas en lo que ya los trabajos de Owen Corning en Inglaterra hace muchos años nos mostraron, las fibras en abrazadera y las fibras en cabestrillo, ¿no? Clasp and sling fibers en inglés. Por otro lado, también es importante decir que la contracción de la crura ejerce un efecto de pinza sobre el esfínter. En otras palabras, cuando el esfínter se ha relajado, la crura diafragmática aumenta la presión, fundamentalmente cuando existe una inspiración profunda, y de esa manera se determina un aumento de la presión. Este hecho, este último acápite, también es importante tenerlo en claro en la mente, porque es otra de las condiciones que se va a perder cuando hablemos de los periodos de relajación. Ahora, está claro que el esfínter, el esfínter esofágico inferior tiene dos componentes. Un intrínseco, que es el músculo engrosado per se, que es importante saber que tiene una presión de 15 a 25 milímetros de mercurio y que se relaja durante 5 a 10 segundos y luego inmediatamente vuelve a tener su tonicidad. Esta relajación la hace por intermedio del PIB y del óxido nítrico. Y fundamentalmente la parte inhibitoria está determinada por vías vagales y la parte espinal, que es expiratoria, a través de la vía simpática. La parte extrínseca, es decir, la parte muscular propiamente dicha, deviene de dos porciones, una porción costal y una crural, y está inervada totalmente por los nervios frénicos. Una de las cosas más importantes probablemente sea la presión del esfínter esofágico inferior, porque cuando vayamos a ver los buenos candidatos para la cirugía un poquito más adelante, vamos a poder ver que aquellos pacientes que tienen una hipotensión del esfínter esofágico son probablemente unos de los mejores candidatos para la cirugía. Entonces, para completar la figura de estas 4 diapositivas, existe o debería existir una indemnidad de los componentes anatómicos, fundamentalmente de Se ha cortado. No tengo sonido, Nathaniel. Se ha cortado. Esperemos un poquito que vuelva su internet. Una llamadita le puedes dar, José Luis. Sí. Va a reiniciar. Está reiniciando. Ahora sí. Perdón por la interrupción, lastimosamente no sé qué ha pasado, se me ha cortado el computador, entonces ruego por favor me disculpen un segundo. Por favor, ¿me pueden decir si están viendo ya la presentación? No. Todavía no. Qué desastre. Ahora sí. Me dice que estoy sin red. Ya Ahora se sí, ve algo. ¿verdad? Ya se ve tu Sí. pantalla. ¿Ahora sí Ahora sí. estamos? Sí, Está bien. Bueno, ahora sí. disculpándome nuevamente por el accidente, no sé en realidad qué ha pasado, me parecería que hubiese habido un corte en mi computador. Les decía que la indemnidad de los componentes anatómicos es probablemente uno de los aspectos más importantes, y esta indemnidad de los componentes anatómicos está referida tanto al esfínter esofágico inferior, a la crura diafragmática y a la válvula en aleta. La válvula en aleta no es otra cosa sino la válvula, el repliegue mucoso que se forma del ingreso de la inserción del esófago en el estómago. Por lo tanto, por ejemplo, el mecanismo por el cual esta válvula se pierde es cuando el paciente ha comido mucho y esta válvula por la distensión gástrica se pierde. Por lo tanto,
la indemnidad de estos componentes anatómicos son la garantía de que no vaya a existir enfermedad de reflujo gastroesofágico. Ok. Entonces, ya pasemos un poquito entrando a la materia. La enfermedad de reflujo gastroesofágico tiene algunos problemas inclusive para la definición. El primer consenso de Montreal indica que la simple presencia de reflujo en el esófago no hace diagnóstico porque este hecho es una condición normal. Por lo tanto, está claro que nosotros no vamos a tacharlo a un paciente de enfermedad de reflujo solamente por la presencia de reflujo. Entonces, ellos mencionan o definen la enfermedad del reflujo como aquella condición clínica que se desarrolla cuando el reflujo del contenido gástrico causa síntomas problemáticos o complicaciones, entendiéndose síntomas problemáticos o complicaciones a las alteraciones de la calidad de vida. Por lo tanto, está claro que este concepto es muy simplista en el sentido de que los síntomas problemáticos y complicaciones no explica expresamente qué es lo que es la enfermedad de reflujo. Y además, los cuestionarios de alteraciones de calidad de vida o cuestionarios de calidad de vida para enfermedades de reflujo son múltiples y definitivamente variables geográficamente. Por lo tanto, un cuestionario de vida no es sino aplicado a su población y no puede ser generalizado. Por lo tanto, es un poquito más complicado de lo que parece. En relación a la prevalencia, los datos de una revisión sistemática de la literatura sobre 15 estudios poblacionales hablan de que existe una gran variabilidad de prevalencia, tanto comparando el mundo occidental con el mundo oriental. Por ejemplo, en Asia, solamente el 5% de la población padece de este problema. En cambio, comparado con la población occidental, que es de aproximadamente 10 al 20%, que tiene el acidismo al menos semanal. Este concepto de al menos semanal se aplica de una manera estricta, fundamentalmente a aquellos pacientes que son los malos respondedores a la bomba de protones. Por lo tanto, es importante en el concepto mismo clarificar que el acidismo es al menos semanal. La tasa de incidencia es de 5 por cada 1,000 personas, lo que significa 1.5 a 3%. La prevalencia en Latinoamérica de un tiempo a esta parte se ha modificado fundamentalmente por el hecho de que poblaciones como la Argentina y México, como vamos a ver, fundamentalmente por el gran arrastre de la obesidad, están aumentando. La prevalencia es promedio, es 11.6, y traigo a colación esta diapositiva en la cual ustedes pueden ver, extractada de la revista de Gastroenterología de México del 2016, que Argentina está bordeando el 23% y México cerca del 40%. Por lo tanto, fundamentalmente no encuentro otra explicación que no sea por el incremento de la obesidad en estas poblaciones que hayan superado las prevalencias de Estados Unidos. Ahora bien, está claro que los factores de riesgo fundamentales son la edad, la herencia. Se supone que a mayor edad la posibilidad de enfermedad de reflujo es mucho mayor. La herencia, se sabe de familias completas que tienen personas con enfermedad de reflujo, donde el padre muchas veces ha fallecido por cáncer de la unión esofagogástrica, es un adenocarcinoma. Además existe el antecedente del tabaquismo. El tabaquismo tiene una importancia fundamental en la perpetuación de los periodos de relajación transitoria. Por otro lado, la obesidad se ha incrementado dramáticamente y se considera que puede llegar aquel paciente con un índice por encima del 35 de kilogramos por metro cuadrado de masa corporal, puede llegar hasta tener hasta 8 veces más posibilidad de enfermedad de reflujo. Por lo tanto, la probabilidad de que exista enfermedad de reflujo en la obesidad es muy alta. Ahora bien, si nosotros vamos a hablar sobre los periodos de relajación transitoria, obviamente estos periodos de relajación transitoria básicamente obedecen a un mecanismo fisiopatológico en la producción de la enfermedad de reflujo. Es decir, el entendimiento de la perpetuación de los periodos de relajación transitoria va a ser clave para poder determinar si es que existe una enfermedad de reflujo o entender la fisiopatología. La única diferencia en los periodos de relajación transitoria en sanos y enfermos es que el material refluido en estos últimos es mucho más ácido. Por lo tanto, si bien existe la misma posibilidad de reflujo, el material no solamente en líquido, sino también en gas es mucho más ácido. Ahora,
¿Cuándo consideramos que los periodos de relajación transitoria van a ser perpetuados? Si sabemos la fisiología normal, debemos saber que usualmente estos periodos se presentan después de las comidas, son absolutamente normales y son acompañadas por inhibición de la crura diafragmática. Es decir, la crura diafragmática compensa la relajación del esfínter esofágico inferior y de esta manera evita el reflujo. Segundo, el reflujo es rápidamente limpiado por la saliva y la peristalsis, entendiéndose que la saliva no solamente tiene bicarbonato, sino además un factor de protección epidérmica. También estos periodos de relajación transitoria ocurren en respuesta de distensión vagal, fundamentalmente por distensión gástrica. ¿Qué quiere decir esto? Que habíamos mencionado hace un momento de que el alimento produce una relajación del esfínter esofágico inferior. Estos periodos de relajación transitoria no obedecen a ese mecanismo, sino por vía vagal se produce una distensión gástrica y estos ocasionan una apertura del esfínter esofágico inferior. Obviamente, la producción permanente de la relajación transitoria va a producir un daño de la peristalsis. Un poquito más adelante vamos a ver cómo. Y finalmente, la perpetuación se considera cuando estos periodos de relajación transitoria duran más de 6 segundos. Entre 6 a 10 segundos dice la norma. Por lo tanto, para que exista o para que nosotros hablemos de periodos de relajación transitoria, tienen que haber 3 características. En primer lugar, la inhibición de la crura diafragmática. O sea, la crura diafragmática no compensa la relajación del esfínter esofágico, la presión de relajación del esfínter esofágico inferior, primero. Segundo, la ausencia de deglución dentro de los 4 segundos. Por lo tanto, disminuye la posibilidad de que la saliva vaya a neutralizar el ácido, por un lado, y por lo tanto, la relajación es característica que dure más de 6 a 10 segundos. En ese momento, nosotros recién hablamos de periodos de relajación transitoria. Ahora bien, cuando hablemos de tratamiento, obviamente vamos a hablar de la funduplicatura. Sí, esta la reduce los periodos, la perpetuación de los periodos de relajación transitoria en el 50%. Por lo tanto, la cirugía actúa de manera directa en el mecanismo inicial de producción de la enfermedad de reflujo gastroesofágico. ¿Qué pasa con la hernia hiatal? O sea, hay muchos trabajos discordantes de cuál sería la verdadera importancia de la hernia hiatal. Y esta parte me parece muy importante. Primero, que los portadores de hernia hiatal tienen el doble de exposición ácida. Por lo tanto, de entrada ya la hernia hiatal es un factor de exposición al ácido. Segundo, cuando existe un deslizamiento de la hernia, que es lo más frecuente en el 90% de los casos, lo que llamamos la sliding hernia, existe una separación de la crura diafragmática en relación al esfínter esofágico inferior. O sea, el esfínter sube y la crura diafragmática permanece abajo. Por lo tanto, se separa la crura diafragmática y la crura diafragmática ya no puede aumentar la presión del esfínter esofágico inferior. Por lo tanto, aumenta la frecuencia de los periodos de relajación perpetuados. Finalmente, su presencia aumenta la apertura del esfínter esofágico inferior, es decir, tiene más tendencia a mantener el esfínter abierto. Y finalmente, la hernia hiatal promueve el reflujo por el concepto de bolsa ácida. Ese concepto de pocket acid es muy importante y lo vamos a analizar un poquito más adelante en una diapositiva. Y además, la hernia hiatal, como aspecto fisiopatológico final, tiene un efecto deleterio sobre el clearance esofágico. Por lo tanto, las ondas secundarias también son alteradas. ¿Cómo es que el ácido logra dañar la contextura del esfínter esofágico inferior? Por lo tanto, está claro que el ácido daña, erosiona la mucosa de manera directa. O sea, lesiona la mucosa porque obviamente es una mucosa que no está preparada, que no tiene un epitelio adecuado y por lo tanto rápidamente es degradada. Al degradarse la mucosa, los hidrogeniones penetran en la submucosa, causando muerte celular y gatillando la respuesta inflamatoria. Al final, todo el daño se produce por respuesta inflamatoria. ¿De qué manera estos hidrogeniones actúan? Dañando 3 proteínas básicas que son las proteínas que mantienen la unión intercelular, que son las claudinas, la ocludina y las ecaderinas. Estas 3 proteínas se alteran y por lo tanto el diámetro intercelular aumenta. De esa manera las uniones intercelulares se hacen más laxas y los hidrogeniones penetran. Y luego el daño celular es mediado
por linfocitos T y por hipoxia. Por lo tanto, este es el mecanismo intrínseco por el que el ácido va a dañar la mucosa esofágica. Ahora bien, ¿cómo se termina de alterar el clearance del reflujo? Está claro que existe una falla en el clearance de reflujo y esto está determinada por la manometría, fundamentalmente mostrando una amplitud de contracción baja. Muchos de nuestros pacientes operados llegan con una contracción, una amplitud de contracción baja, ¿sí? Y obviamente vamos a analizar un poquito más allá el contexto para ver si es que esto vale la pena en el cambio de estrategia quirúrgica o no. Por otro lado, existe una disminución del arco reflejo que ocasiona el reflujo y la distensión esofágica y por ende la disminución de ondas secundarias y deglución de saliva. Los mecanismos que habíamos hablado de la perpetuación de los periodos de relajación transitoria, o sea, de sus características. No existe una deglución y por lo tanto deja el bicarbonato actuar como una especie de buffer, ¿no? Está claro que desde la reunión de consenso, Richter, allá por el 2007, esta es la reunión de consenso de Montreal, establece que lo que antes se llamaban los síndromes típicos o los síntomas típicos y los síntomas atípicos, los modifican en síndromes esofágicos y síndromes extraesofágicos, considerando los síndromes sintomáticos, donde está fundamentalmente el reflujo, la pirosis, la regurgitación y el dolor torácico no cardiogénico, y el daño esofágico que van desde la esofagitis hasta el adenocarcinoma de esófago. Por otro lado, los síndromes extraesofágicos, donde se establecen asociaciones muy claramente establecidas, como la tos por reflujo, la laringitis, el asma por reflujo y la erosión dental por reflujo, y aquellas asociaciones propuestas como la faringitis, la sinusitis, la fibrosis pulmonar. Antes de la época del COVID, la fibrosis pulmonar tenía el 50% de causa por enfermedad de reflujo gastroesofágico. Hoy se ha modificado un poco eso. La otitis media recurrente. Esta es la forma en la que en este momento la reunión de consenso muestra los síndromes extraesofágicos y esofágicos como manifestación clínica. Ahora bien, esta clasificación ustedes la conocen, la clasificación de Hill, que ha sido descrita por primera vez en 1974, en la cual las hernias hiatales se dividen en hernias deslizadas, que son el 90%, en realidad se definen por la localización del esfínter esofágico inferior. Cuando esta hernia está a nivel torácico, se considera como una hernia deslizada, y desde el grupo 2, 3 y 4 son hernias paraesofágicas puras, donde en la 2 la unión esofagogástrica está en posición normal, pero existe una hernia paraesofágica. En la tipo 3, tanto la hernia cuanto la unión esofagogástrica están a nivel del tórax, y la diferencia con la tipo 4 es que más del 50% del estómago u otro órgano abdominal están en la cavidad torácica. Puede ser epiplón, puede ser vaso, puede ser colon. Hay algún paciente con alguna hernia hiatal gigante que hemos operado, en la cual hemos bajado mucho epiplón, inclusive el colon y el vaso. Por lo tanto, en ese momento se considera una clasificación de grado 4. Ahora, la consideración sobre el diagnóstico de una enfermedad de reflujo no es tan sencilla porque deviene de 3 aspectos fundamentales. No solamente los síntomas clínicos, es decir, los síndromes esofágicos y extraesofágicos, sino también la respuesta de supresión ácida. O sea, en este documento ya se establece que la respuesta de supresión ácida debe ser considerada como un pilar en el diagnóstico de la enfermedad de reflujo, toda vez que los buenos respondedores a la supresión ácida son buenos candidatos para la cirugía. Y finalmente, la objetivación de los exámenes auxiliares, que los vamos a pasar a considerar en un momento. Está claro que cuando un paciente tiene la sospecha de una enfermedad de reflujo gastroesofágico y nosotros ya hemos pasado por la prueba de inhibidores de la bomba de protones, vamos a seguir con la objetivación de la sintomatología, que fundamentalmente es la identificación de esofagitis. Por lo tanto, la identificación de esofagitis es altamente específica por la endoscopía, es del 90 al 95%, y la endoscopía tiene básicamente, además de determinar la esofagitis, tiene 3 pilares. Evalúa además las complicaciones de la enfermedad de reflujo. Segundo, permite tomar la biopsia, y de esta manera una biopsia mucho más dirigida para poder hacer el diagnóstico de esófago de Barrett o no.
Este sistema que ha reemplazado a la clasificación de Savary Miller se conoce como clasificación de Los Ángeles y paralelamente tiene un sistema anexo que es el de Praga, que muestra una diferencia un poquito más sustancial. La endoscopía digestiva alta habla de 4 grados, el grado A, donde es una o más lesiones que involucran menos de 5 milímetros, el grado B que involucran más de 5 milímetros, el grado C es hasta el 75% de circunferencia y finalmente el grado D más del 75%. Ahora, la conferencia de Lyon, el consenso de Lyon, establece una característica básica, que para hablar de enfermedades de reflujo gastroesofágico solamente considera a los grados C y D. Por lo tanto, el grado A y B no los considera como signo de enfermedad de reflujo gastroesofágico. Esta es la clasificación de Landel, que está con su referencia bibliográfica, si alguien quiere revisarla para poder tener un mejor enfoque de lo que es el grado A, B y C. Ahora bien, se han ideado algunos sistemas como la endoscopía de magnificación y el uso de filtros ópticos, que son sistemas que, si bien no son obligatorios para el diagnóstico de enfermedad de reflujo, permiten la identificación fundamentalmente de la enfermedad de reflujo no erosiva. Por lo tanto, por ejemplo, la endoscopía de magnificación y la cromoendoscopía convencional, el narrow band image, que es una alteración de la frecuencia de la onda de luz, permite identificar microerosiones y alteraciones del patrón vascular que al ojo del gastroenterólogo experto definitivamente muestran el probable patrón de una enfermedad de reflujo no erosiva. Además, existen otras técnicas como la endomicroscopía con focal láser y subcelular en tiempo real que permiten al ojo de un buen entrenado poder identificar segmentos más claros para la toma de biopsia y detectar con mayor sensibilidad una displasia en un epitelio de Barrett. De cualquier manera, reitero, ninguno de estos sistemas son obligatorios en el diagnóstico de enfermedad de reflujo. Esta es una imagen que se conoce como imagen en badajo de campana, donde ustedes claramente pueden ver un pilar izquierdo y un pilar derecho y sobre ellos un endoscopio que está entrando, si vale el término, flotando, ¿no? Eso es lo que se ha llamado imagen en badajo de campana. Esta es una imagen de una esofagitis circunferencial de un paciente que fue operado. Es una paciente, mujer. Esta es una esofagitis residual post-tratamiento médico. Una vez de que curamos la esofagitis, la paciente fue sometida a una cirugía. Este es otro de las esofagitis residuales donde ya solamente quedan pocas crestas. Ahora bien, nosotros sistemáticamente, y lo hemos mencionado durante muchos congresos, pedimos 4 estudios que son básicos: la endoscopía, el esófago contrastado, la manometría y la pH-metría. Y no en el entendido de ser testarudos, sino que cada uno de los sistemas aporta alguna información específica para poder tener un mejor resultado en el paciente. Por ejemplo, el esófago contrastado proporciona información anatómica importante. ¿Cuáles? Fundamentalmente valora la presencia de hernias hiatales grandes, valora un esófago corto, porque eventualmente, si es que es un esófago corto, hay que hacer un Collins-Nissen y no un Nissen-Rossetti, ¿sí? Y además descarta la presencia de una estenosis pilórica, ¿sí? Está claro que al ser un esófago contrastado y no es ser histopatología, no tiene ninguna relevancia para el Barrett ni para la esofagitis. Ahora bien, uno de los aspectos importantes es que este estudio debe ser solicitado como primer estudio en caso de disfagia. Por lo tanto, ya no la endoscopía, sino la disfagia, para poder fundamentalmente hacer un diagnóstico diferencial de malignidad. Este es un esófago contrastado en el cual ustedes pueden ver que por encima de la silueta del diafragma se ve la presencia de una hernia hiatal, la unión esofagogástrica en el tórax. Esto es una hernia deslizada. Esta es una imagen del mismo paciente, pero con otra proyección donde claramente el estómago está sobre la cúpula diafragmática, ¿no? Los pliegues, quise decir, los pliegues gástricos están por arriba y claramente nos da información adecuada, además de poder ver que no existe una estenosis pilórica. Para nosotros esos son los aspectos más importantes de un esófago contrastado.
Este es un paciente con una hernia hiatal tipo 3, donde ustedes ven una hernia paraesofágica gigante, donde casi la mitad del estómago está tirada sobre el estómago. Este paciente fue operado y se le colocó una malla, una malla para poder hacer un reforzamiento de la cruda diafragmática. Escuché la conferencia de Sergio Aparicio, muy buena en el entendido de que él concuerda básicamente con los criterios que nosotros tenemos en la utilización del uso de mallas de reforzamiento. Ahora bien, si bien es cierto la manometría está siendo bastante limitada en los Estados Unidos por la Asociación Americana de Cirugía Gastrointestinal, nosotros consideramos que aporta una información muy importante, fundamentalmente en la presión, la relajación del esfínter esofágico inferior, la actividad peristáltica, incluyendo la amplitud de las contracciones, que les había dicho cuál es la importancia fundamental, la duración y la velocidad de la motricidad. No está indicada para alergia no complicado, está claro, por eso es que los gastroenterólogos americanos están intentando desplazarla. De cualquier manera, nosotros consideramos que es recomendada antes de la cirugía, siempre, al menos para la localización del esfínter esofágico inferior. Está claro que el esfínter ha sido ascendido, por lo tanto, no podemos adivinar la localización exacta del esfínter. Por lo tanto, con la manometría y colocando el sensor 5 centímetros por encima de la unión esofagogástrica, vamos a tener el primer sensor y de esa manera vamos a poder objetivar la localización de la cirugía. Ahora, haciendo un comentario extra, en realidad la impedanciometría está no reemplazando, sino asociándose a la manometría y también a la pHmetría para de esa manera tener un mejor rendimiento como prueba diagnóstica. Lo vamos a considerar un poquito más adelante, aunque veo que esta presentación que he abierto es una presentación donde no está esa diapositiva, pero se las voy a comentar. Finalmente, la monitorización esofágica del pH para nosotros sigue siendo el estándar de oro porque es la única que establece la presencia de ácido. Y nosotros consideramos, bueno, como el consenso de Montreal ya lo ha dicho, episodios de acidez definidos con un pH menor a 4. La única diferencia está en que en el consenso de Lyon dicen 6, pH mayor al 6% del tiempo total, pero se mantiene el pH menos de 4. Es decir, se considera patológico cuando el pH menos de 4 es por más del 4 al 6% del tiempo total, ¿sí? Por lo tanto, de las 24 o 48 horas que se haga el estudio. Su sensibilidad es prácticamente perfecta, es alta, y la monitorización del pH esofágico nosotros siempre la hacemos antes de la cirugía. También la hacemos después de la cirugía si la clínica persiste y el paciente no ha quedado del todo satisfecho. También la hacemos en pacientes con síntomas de reflujo, endoscopía normal, sin respuesta a los inhibidores de la bomba de protones, fundamentalmente para intentar ver si es que existen sospecha de ERG extraesofágico, ¿no? Es decir, de síndromes extraesofágicos. Otros sistemas en los cuales se ha empezado a utilizar, donde la única diferencia es simplemente la forma de hacer la transmisión por señal de radiofrecuencia, son el sistema Bravo, que es un sistema cordless, o sea, sin un alambre, es solamente la colocación de un catéter inalámbrico de antimonio, y la otra forma es la colocación de la cápsula por endoscopía, que se la coloca 6 centímetros por encima de la unión del esfínter esofágico inferior. Luego de ser transmitida, esta se desprende la cápsula, ¿sí? De cualquier manera, este sistema se interpreta, se lee de la misma manera con el índice de Demister. El índice de Demister normal es de 1472, todo lo que está por arriba es un índice patológico, y si bien estos 6 parámetros no son los únicos que modifican el índice de Demister, son los que más sensibilidad tienen en el índice de Demister, el porcentaje de tiempo del pH menor a 4 del tiempo total de las 24 o 48 horas que se hayan hecho, el porcentaje del tiempo del pH menor a 4 con paciente supino parado, el paciente total de episodios de reflujo, el número de episodios mayores a 5 minutos, porque son obviamente episodios muy largos, y finalmente los episodios de reflujo más largos. Estos 6 parámetros son los que modifican de una manera más sensible el índice de Demister. Este índice es bastante bien consolidado y todavía sigue siendo manejado. Ahora bien, habíamos hablado
de los inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Los inhibidores de la bomba de protones en realidad son una prueba empírica, que es casi un estudio diagnóstico, y este estudio diagnóstico tiene una sensibilidad muy alta. Cuando se utiliza por 4 semanas con inhibidor de la bomba de protones, tiene una sensibilidad del 78% y una especificidad del 54%, pero cuando se hace tratamiento de 8 semanas, esta sensibilidad ya llega a más del 90%. Pero la sensibilidad todavía permanece baja, no llega ni siquiera al 75%. ¿Por qué? Porque la enfermedad de reflujo gastroesofágica no es la única que proporciona o que da acidez como manifestación clínica. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos de la funduplicatura? En primer lugar, una de las cosas más importantes es la reconstrucción de la geometría normal presente en el esófago distal y la unión esófago-gástrica, concretamente el ángulo de ingreso, el ángulo de His y el posicionamiento apropiado del esfínter en la crura diafragmática. Ese es uno de los objetivos, probablemente el más importante. ¿Por qué? Porque al hacer este objetivo primario, se restaura la competencia del esfínter esofágico inferior, tanto en presión cuanto en longitud. Y segundo, se restablece la longitud del esfínter esofágico inferior dentro de la presión positiva abdominal, es decir, se da 1.5 centímetros de longitud abdominal con este principio. Por lo tanto, probablemente el primer principio sea uno de importantes como objetivo de la funduplicatura. Acá debo hacer un paréntesis para decirles que esta es una cirugía funcional, es una cirugía reconstructiva, no es una cirugía resectiva. Por lo tanto, algunos conceptos tienen que ser bien orientados para que el paciente tenga una satisfacción. Hay que buscar muy bien al paciente candidato para la funduplicatura y de esa manera tener una mejor probabilidad de éxito. ¿Sí? La envoltura fúndica de varios grados ha determinado que las funduplicaturas sean completas o parciales. Solamente el Nissen, en realidad, eso es un Nissen-Rossetti, ¿sí? Es una modificación del doctor Rossetti sobre la técnica oficial o original del doctor Nissen, se conoce como Nissen-Rossetti, que es una envoltura de 360 grados. Las envolturas parciales de Dort desde 190 grados, el Belsen Mark IV, que solamente la he puesto acá como un ejemplo, porque solamente se la hace por vía torácica, no se la hace por vía laparoscópica, sino que se está utilizando el Belsen Mark IV para replicarla por vía intraluminal, es decir, las técnicas intraluminales hacen una intususcepción esófago-gástrica simulando un Belsen Mark IV. Y el Tupper, que es una funduplicatura posterior de 270 grados. Por lo tanto, en base a eso, nosotros podemos decir, basados en un trabajo que ha hecho el doctor Italo Braghetto, que es un trabajo muy bonito, que él divide en pacientes, en buenos pacientes respondedores a la cirugía, pacientes controversiales y malos pacientes. Él considera que la objetivación del reflujo en pacientes jóvenes debe ser suficiente para elegir, basado en algunos aspectos de los pacientes. Primero, enfermedades asociadas. Por ejemplo, una esclerodermia, un paciente con esclerodermia no puede ser tratado de la misma manera que otro, como vamos a ver un poquito más adelante, de acuerdo al daño esofágico, de acuerdo a si existe esófago de Barrett o no, en relación a la función motora del esófago. ¿Por qué? Porque se supone que una cirugía de hiato proporciona 20 milímetros de mercurio. Y si nosotros tenemos una función motora esofágica mala, no va a poder vencer esos 20 milímetros de mercurio que vamos a crear con la cirugía. Por lo tanto, es muy importante la selección de aquel paciente en base a una función motora, la presión del esfínter esofágico inferior y fundamentalmente el reflujo ácido y biliar. Desde hace un tiempo a esta parte estamos viendo mucha cantidad de paciente colecistectomizado que además de reflujo ácido tiene reflujo alcalino. En estos pacientes estamos viendo la forma de poder objetivar más, estudiar mejor al paciente y de esa manera poder ayudar mejor al paciente. Está claro que la funduplicatura va a evitar el reflujo tanto ácido cuanto biliar, por lo tanto está claro que va a ser la forma de selección del paciente. Como les mencionaba hace un rato, el doctor Braghetto ha mencionado aquellos buenos candidatos que, para no hacer muy extensa la conversación, los divide en 5 aspectos que él ha demostrado en su tabla
que muestran buenos candidatos. Aquellos pH que tienen pacientes que tienen una pHimetría normal, que tienen un P estadísticamente significativo, comparado a los que tienen una pHimetría normal, perdón, quise decir normal, dije anormal. pHimetría anormal tiene una P estadísticamente significativa. Los síntomas típicos, es decir, los síndromes esofágicos, también tienen una P estadísticamente significativa. Y aquellos pacientes que son buenos respondedores a la supresión ácida, es decir, aquellos pacientes que tienen, que responden muy bien al omeprazol, al lansoprazol, al pantoprazol, por lo tanto, y además agrega 3 parámetros más: un paciente con un índice de masa corporal menor a 35 kilogramos por metro cuadrado, jóvenes, y los pacientes con esofagitis o Barrett corto. Estos, según el doctor Braguetto, son los buenos candidatos. En cambio, los candidatos controversiales, que probablemente él dice sean los candidatos más difíciles, porque no se sabe si operarlos o no operarlos, deben tener una selección individualizada, fundamentalmente en relación a la inhibición de la prueba de protones, de inhibición del IBPs. Segundo, en relación a la gravedad de su cuadro. Y los malos candidatos son aquellos fundamentalmente que tienen desórdenes mentales que definitivamente no van a responder de manera adecuada. Ahora bien, además, como el doctor Braguetto ha hecho en este trabajo, se ha acuñado un término que se llama tailored, que deviene de un traje hecho a medida. Es decir, los que han organizado, los que han diseñado este tipo de funduplicatura individualizada, dice que no se les puede ofrecer a todos una funduplicatura solo, es decir, un Nissen a todos, un Tuped a todos. Y ellos basan la probabilidad de seleccionar al paciente en 2 aspectos. En primer lugar, la motilidad esofágica alterada, y segundo, la severidad de la enfermedad de reflujo. La motricidad alterada del esófago, probablemente deberían utilizarse funduplicaturas parciales en aquellos pacientes con dismotilidad. Segundo, deben excluirse a los pacientes con esclerodermia. Esos pacientes con esclerodermia tienen un reemplazo del músculo esofágico por tejido conectivo, por lo tanto ya no existe contractura del músculo y por lo tanto los 20 milímetros de mercurio que nosotros vamos a crear con el Nissen no van a ser o van a ser muy fuertes como para impulsar el alimento por el esófago. Por lo tanto, ellos consideran estos 3 aspectos muy importantes en los pacientes con motilidad alterada. Y en relación a la severidad de la enfermedad del reflujo, se considera que los mejores resultados se consiguen con funduplicaturas completas. La duración postoperatoria es mucho más larga que los pacientes con funduplicaturas parciales. Vamos a hablar un poquito más adelante de la longevidad de la cirugía. Segundo, la mejor indicación para los pacientes es que tengan los ángeles C y D, Barrett largo y enfermedad pulmonar. En base a esta severidad de los pacientes deben ser sometidos a una funduplicatura completa de 360 grados. Ahora bien, por lo tanto, el escoger un mejor procedimiento para pacientes basados debe estar sujeta a múltiples consideraciones preoperatorias. Primero, la severidad de la enfermedad de reflujo, la presencia o no del tamaño de la hernia hiatal, la función esofágica, la condición del esfínter esofágico inferior, daño mucoso, y 2 aspectos que no habíamos considerado hasta este momento: la expectativa del paciente en el resultado, porque el paciente tiene que estar claro en el consentimiento informado de qué es lo que va a conseguir con la cirugía. Y por otro lado, la expectativa de longevidad del procedimiento. También hay que ser claro diciéndole al paciente que la cirugía no es de por vida, es una cirugía funcional que se va a dilatar, si vale el término, y que va a tener un tiempo de vida útil. Y finalmente, los efectos colaterales postoperatorios. Nosotros tenemos un par de trabajos publicados sobre los efectos colaterales postoperatorios, fundamentalmente cuando encontramos algunas complicaciones postoperatorias en los primeros, no me acuerdo si 100 o 150 pacientes sometidos a cirugía, que está publicado en la revista Cuadernos de la Universidad Mayor de San Andrés. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros ofrecemos como tratamiento a aquellos pacientes que vienen con una enfermedad de reflujo esofágico? Está claro que lo primero que hacemos es decirles que eleven la cabeza de la cama del paciente unos 10 a 15 centímetros, porque con 10 a 15 centímetros la posibilidad de tener un reflujo es mucho menor. Segundo, que duerman en decúbito lateral izquierdo. Segundo, que pierdan peso, porque lo habíamos hablado mucho sobre la obesidad. Y finalmente,
comer al menos 2 horas antes de irse a la cama, es decir, ir a la cama con el estómago vacío. Estos aspectos sí mejoran la clínica y esto está determinado en el artículo publicado en 2020 en el New England Journal of Medicine. Ahora, clásicamente se describía que el tabaco, el alcohol, los chocolates y la comida grasa y cítricos deberían ser abolidos de la dieta, pero en realidad, pese a que hemos buscado en la literatura, no hemos encontrado evidencia que su consumo altere la clínica. Por lo tanto, estos 4 aspectos que se los describe acá sí son muy importantes en el manejo del paciente. En relación a la terapia con inhibidores de la bomba de protones, estos disminuyen dramáticamente la secreción ácida, por lo tanto, deben administrarse 30 a 60 minutos antes de las comidas. Este es un problema porque muchas veces el paciente se olvida de haber tomado su inhibidor de la bomba de protones 30 a 60 minutos y no lo hace. Por lo tanto, la mejor absorción se consigue tomando 30 a 60 minutos antes de las comidas. Segundo, cualquier inhibidor de la bomba de protones produce curación de la esofagitis con un NNT, un número necesario a tratar de 2, o sea, un número necesario a tratar perfecto en relación al placebo. No importa si sea omeprazol o lansoprazol, porque son dosis equivalentes. Si bien el lansoprazol viene de 30 miligramos, es equivalente a 20 miligramos. La única diferencia está fundamentalmente con el esomeprazol. El esomeprazol no es fotosensible como es el omeprazol. Por lo tanto, cuando se rompe el blister de aluminio, el omeprazol se desintegra, se altera su composición con la luz. En cambio, el esomeprazol no tiene ese problema. Por lo tanto, tiene una mejor biodisponibilidad y una mejor estabilidad interpaciente. Por lo tanto, definitivamente el esomeprazol tiene esa ventaja en relación a los inhibidores de la bomba de protones. Obviamente, de aquí en más se han demostrado que el uso crónico de inhibidores de la bomba de protones no solamente tiene estos problemas. La deficiencia de vitamina B12 secundaria a la atrofia gástrica y la disminución de secreción del factor intrínseco de Castle. Las infecciones por Clostridium difficile es una complicación muy seria, con diarreas muy complicadas, neumonías adquiridas en la comunidad, fracturas de cadera, osteoporosis, y no se describen solamente estas, la insuficiencia renal aguda, la insuficiencia renal crónica, las nefritis, los pacientes con daño miocárdico fundamentalmente cuando toman clopidogrel, y a nivel del sensorio, a nivel mental, se describe mayor posibilidad de prevalencia de Alzheimer y demencia senil. Por lo tanto, está claro que el uso crónico de inhibidores de la bomba de protones a largo plazo. ¿Cuál es el largo plazo? 2 a 3 años. Se dice que empiezan a los 2 años y a los 3 años este tipo de complicaciones se hacen muy prevalentes. Por lo tanto, ya han surgido varios en el mercado, los inhibidores de la bomba de potasio, que tienen básicamente unas características mucho más importantes. El vonoprazan, por ejemplo, es de lejos uno de los más estudiados. Y estos medicamentos, los inhibidores selectivos de la bomba de potasio, tienen una característica fundamental. Primero, tienen full acción desde el momento que se toma. Segundo, no necesitan ser relacionados con la comida, por lo tanto uno puede tomarlos independientemente de la hora de la comida, no como los inhibidores de la bomba de protones. Y tercero, tienen un mecanismo de acción inmediatamente después de que se administra el inhibidor de la bomba de potasio. Por lo tanto, si bien es cierto, recién están en ensayos clínicos, el vonoprazan es uno de los que más eficacia ha demostrado en la enfermedad de reflujo y una eficacia muy similar a la de los inhibidores de la bomba de protones, pero con estas ventajas, las 4 ventajas que se las he enunciado, que son de lejos superiores a los inhibidores de la bomba de protones. Ahora bien, está claro que la cirugía es la única que corrige los factores fisiopatológicos que contribuyen al desarrollo de la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Corrige la hernia hiatal, porque la restituye la unión esofagogástrica al abdomen, cierra el hiato diafragmático, proporciona una longitud abdominal adecuada de 1.5 centímetros y finalmente fortalece la reparación con la funduplicatura. No es propósito de poder hacer una disquisición de la técnica quirúrgica,
pero les muestro algunos de los parámetros, porque este es el tratamiento quirúrgico de la enfermedad de reflujo, que nosotros utilizamos. Siempre abordamos a través de la pars flácida del epiplón menor. El abordaje siempre lo realizamos en la pars flácida, liberando hasta donde encuentra más grasa, ¿no? Hasta donde el epiplón se hace un poco más grasoso. Tenemos el cuidado de seccionar. Algunos preservan este nervio, que es el nervio que acompaña, es una rama vagal, que es la rama visceral, la que va fundamentalmente a la vesícula biliar, y algunos lo preservan, nosotros generalmente los seccionamos, y luego continuamos con la disección del ligamento frenosofágico. Obviamente, para las personas, porque están viendo residentes, los residentes saben que la primera estructura que se va a reconocer es el pilar derecho del diafragma. El pilar derecho del diafragma hace de que nosotros tengamos un parámetro anatómico muy claramente detectable que vaya a ser una referencia anatómica perfecta. Terminamos la disección del ligamento frenosofágico e inmediatamente ustedes van a poder ver que intentamos hacer la disección hasta por detrás, es decir, ligamento frenosofágico en la parte izquierda, lo más lateral posible. Cuando no logramos individualizar hacia posterior en el lado izquierdo, disecamos por delante del pilar derecho del diafragma y de esa manera encontramos el plano anatómico correcto. Acá estamos empezando a ver el esófago, terminamos con la sección del ligamento frenosofágico e inmediatamente después ustedes van a poder ver que aparece el esófago, ¿no? El esófago está acá. Acá tenemos un par de consideraciones. Este es el esófago. Terminamos de disecar todo el tejido conectivo que está por delante del esófago y a la derecha del borde del pilar derecho, y logramos entrar hacia el mediastino. Toda esta disección, después de la sección del ligamento frenosofágico, siempre se la hace solamente con maniobras de tracción y contratracción. Una vez de que ya tenemos disecado el esófago, liberamos solamente con tracción de la mano izquierda hacia arriba y la mano derecha hacia abajo. Terminamos un poco la disección para identificar el pilar izquierdo. Una vez encontrando el pilar izquierdo, que es esta sombra, nosotros entramos a la derecha del pilar izquierdo y de esa manera nunca perdemos el plano anatómico. Y una vez de que hayamos disecado el plano anatómico, logramos pasar sin necesidad de hacer fuerza, sin necesidad de introducir el tractor, en este caso la pinza de Babcock, de manera muy ruda. Tenemos que hacer la disección hasta poder conseguir ver el epiplón del lado izquierdo. Utilizamos un drenaje de Penrose para poder hacer la disección de la unión esofagogástrica y poder conseguir una disección más amplia. Acuérdense ustedes, como vamos a ver un poquito más adelante, que la disección en la cirugía laparoscópica es mucho más amplia de lo que se conseguía en la cirugía abierta, ¿no? Y vamos a hablar cuando hablemos de hernias paraesofágicas, cuáles son los mecanismos de esta. Seguimos haciendo el cierre de los pilares diafragmáticos, pilar derecho y pilar izquierdo, con sutura irreabsorbible. Preferimos el Etibond, que es un poliéster del 2 ceros, y hacemos en realidad el número de puntos que es suficiente como para poder cerrar la crura diafragmática. Es decir, podemos hacer 1, podemos hacer 2. En las hernias paraesofágicas gigantes hemos hecho 4, 5 e inclusive puntos por arriba. Por lo tanto, esa no es una norma, tiene que estar basada en lo que nosotros encontremos del tamaño de la crura diafragmática, ¿sí? Hay algunos trabajos que intentan mostrar el área específica, calcular el área específica, ¿no? Ahorita mi grupo de investigación está haciendo un trabajo sobre qué tamaño de crura diafragmática debería ser la que sea el límite para utilizar versus no utilizar mallas especiales, ¿no? Entonces, este concepto lo tenemos muy claro, ¿no? Ponemos cuántos puntos se necesiten para poder cerrar. En este caso, ustedes están viendo 2 puntos con los cuales vamos a cerrar completamente la crura diafragmática. Una vez, cuidamos mucho de que la parte posterior de la aguja no lesione el esófago
y ponemos el punto siempre hasta el pilar que está cubierto por peritoneo, para de esa manera tener una tracción mucho más franca y además más segura, porque de esa manera el pilar no se va a abrir, no se va a desgarrar. Miren, en este momento le voy a pedir al ayudante, a mi querido amigo doctor Ramiro Pinilla, que siempre me ayuda en las cirugías, que suelte la unión esofagogástrica y podamos ver si es que está bien calibrado. Miren, ahí sí suelta la unión esofagogástrica, digo la tracción, y ven que está claramente calibrado. No necesitamos hacer un punto más porque si no va a quedar cabalgando el esófago. Y esa no es la idea, porque se está alterando, se alteraría la geometría y el primer principio que les he mencionado. Luego de eso pasamos el fondo gástrico hacia el lado izquierdo, ¿sí? Siempre trabajamos con Babcocks, que son una pinza que estamos acostumbrados a utilizar. La tracción es gentil, la tracción no puede ser de ninguna manera ruda, tiene que ser una tracción gentil y tiene que quedarse el fondo pasado antes de hacer la Schuckling Maneuver, la maniobra de lustrabotas, que es esa para ver si es que se aproxima. Con esa maniobra yo puedo calibrar dónde va a estar. Por ejemplo, en este caso veo que necesito estar un poco más arriba y cambio mi pinza para que de esa manera la funduplicatura solamente tenga 2 centímetros y 2 puntos. Los puntos siguen siendo los de sutura irreabsorbible con Etibón y van a ver ustedes que ya ahí el ayudante suelta el fondo que ha pasado por detrás del estómago y tracciona la unión esofagogástrica. La unión esofagogástrica está determinada, señalada por esta almohadilla adiposa, ¿sí? Y con la almohadilla adiposa nosotros podemos claramente detectar cuál es o dónde está la unión esofagogástrica y saber que está por debajo, ¿sí?, de nuestra funduplicatura. En este caso utilizamos siempre 2 puntos. El primer punto que es solamente gastrogástrico, o sea, los 2 puntos que son a estómago. Y el siguiente punto sí fija el esófago. ¿Por qué? Porque una de las fallas en la técnica es el efecto de telescopaje, es decir, que el esófago actúe como una especie de telescopio y el fondo gástrico ascienda, ¿sí? Podríamos hablar una conferencia específica de cómo se diagnostica fallas en la cirugía y cuáles son los mecanismos de producción de estas, pero este no es el caso. Miren, en este caso estamos fijando la cara anterior del esófago, siempre ya tenemos una estructura bien hecha, salimos con el hilo cargado para no lastimar el esófago y una vez de que el hilo ya está cargado, ¿sí? Ponemos el segundo punto en el estómago que ha pasado por detrás del esófago. Ahora bien, hasta aquí la técnica quirúrgica es la misma, es una técnica convencional, no se ha modificado nada, pero mi grupo de trabajo realiza lo que en realidad se llama fundopexia anterior, pero ha sido descrita como gastropexia posterior, que en realidad no es una variante de la Hiller-Rain, ¿sí? En realidad el nombre correcto es una fundopexia anterior. Lo voy a describir un poquito más adelante en el sentido de que de la parte práctica de la conferencia, qué es lo que yo les quiero dejar. Nosotros colocamos un punto en el fondo, que ha sido ya pexiado por adelante, y hacemos un punto fijando el fondo hacia los pilares ya cerrados. O sea, en otras palabras, con este punto más se va a reforzar con el tercer punto, si vale el término en esta cirugía, el cierre de los pilares. Y de esa manera hacemos una fundopexia anterior, con la cual hemos encontrado que nuestras recidivas han caído prácticamente a cero. Por eso es que, como les menciono, voy a comentarles un poquito más adelante de qué aspectos nosotros hemos modificado a lo largo de estos 20 años de trabajo en hernias de hiato para que nuestra cirugía sea o intente ser lo más fisiológica y lo más satisfactoria posible. Seguimos colocando un drenajillo, fundamentalmente en aquellos pacientes que tienen una hernia paraesofágica gigante. Siempre dejamos drenaje porque hay una secreción serosa que por lo menos permanece durante 24 horas. El drenaje lo exteriorizamos por el puerto de trabajo,
por debajo de la costilla derecha y los retiramos al día siguiente, ¿sí? Y luego, un poquito más adelante, voy a conversar con ustedes de cómo hacemos el manejo de la vía oral, porque ese es un aspecto muy interesante que difiere de lo que la técnica quirúrgica la refiere como estándar, ¿sí? Ok, entonces, ¿cuáles son, de esta manera, los efectos colaterales post-funduplicatura? Porque no todo es lindo, o sea, no todos los que hemos hecho hiato hemos tenido complicaciones de diferente magnitud, y les voy a mostrar algunas de las nuestras. Por ejemplo, la funduplicatura restringe el paso de jugo gástrico al esófago, o sea, restringe el reflujo. Acuérdense ustedes que el reflujo deviene de la contraposición de presiones del esfínter esofágico inferior con la crura diafragmática, etcétera, etcétera, y la presión de la distensión gástrica. Por eso es que los pacientes obesos, al tener un mayor incremento de la presión intraabdominal, tienen un mayor incremento de la presión gástrica y tienen mayor reflujo. Ese es el concepto fisiopatológico de los pacientes con obesidad. Entonces, la funduplicatura restringe el paso del jugo gástrico al esófago. Y esto determina falta de capacidad de eructar y vomitar en el 15 al 25% de los pacientes, flatulencia incrementada al 40 al 70%, disfagia entre el 5 y el 15% y el síndrome de distensión gástrica. Hace un par de semanas he tenido un paciente con una distensión gástrica aguda después de que un paciente haya sido operada 3 años atrás. Por lo tanto, esta distensión gástrica no es un chiste, sí existe y hay que tenerla en consideración. Entonces, ¿cómo nosotros podemos valorar los resultados de una funduplicatura? Fundamentalmente en la consecución de dos objetivos básicos. Primero, la liberación a largo plazo de los síntomas. ¿Cuánto es largo plazo? 10 años. Probablemente sea un parámetro interesante. Y segundo, ausencia de los efectos colaterales y complicaciones de la cirugía. ¿Qué pasa si yo a un paciente lo dejo acalásico? Obviamente el paciente ya no va a tener acidez, pero estoy produciendo un efecto colateral de la cirugía, complicación de la cirugía. Por lo tanto, este tipo de estos dos aspectos, la liberación a largo plazo de los síntomas y la ausencia de los efectos colaterales, se consiguen buscando adecuadamente la selección del paciente y segundo, realizando una cirugía adecuadamente realizada, paso a paso, sin saltarse los pasos y de una manera muy sistematizada y ordenada. Otra de las cosas que quería tocar con ustedes es ¿cuánto dura en realidad la cirugía antirreflujo? ¿Tiene un parámetro perentorio? Aparentemente sí. Pese a su efectividad, porque de lejos comparada con el tratamiento médico, es altamente eficiente. Por lo tanto, pero no es del todo durable y requiere tratamiento complementario adicional o reoperación. Existen dos series, una de Dallemagne, que es el cirujano que ha sido el primero en hacer la funduplicatura laparoscópica, y ha reportado un seguimiento de 100 casos, demostrando una efectividad a los 10 años del 93% en Nissen y solo 82% en Tupé. Por lo tanto, la sobrevida del Nissen es mucho más, es 10% más que en Tupé. En la Universidad de Emory han hecho un seguimiento a 11 años de follow-up, de seguimiento, y reportaron 90% de síntomas libres a los 11 años y el 70% libre de medicación. O sea, hay un 30% que en algún momento de la evolución de la cirugía va a tener necesidad de tomar un inhibidor de la bomba de protones, por ejemplo. Ahora bien, aquí hay un concepto bien bonito que lo he puesto a propósito. 75% de los recidivados tienen pH-metría normal. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico de un paciente recidivado si tengo 75% de pH-metría normal? Ese es un aspecto que todavía lo están dilucidando, que todavía no tengo la respuesta. Pero imagínense, si nosotros tenemos una pH-metría normal en pacientes recidivados, ¿cómo hago el diagnóstico? Probablemente por manometría, probablemente por serie esofagostronal, probablemente por tomografía y viendo el deslizamiento. Yo creo que este aspecto todavía va a traer un poquito de cola. Ahora bien, está claro que aquellos pacientes con Barrett tienen una profundidad de la enfermedad mayor. Por lo tanto, típicamente los estadios son mucho más avanzados y hay dos series que hablan de cirugía de funduplicatura en pacientes con Barrett. Hofstetter, el 2001, hace un seguimiento a 5 años y muestra una efectividad 10% menos
de lo que se ha demostrado en la diapositiva anterior, o sea, una efectividad solo del 79% y una pHimetría del 81%, o sea, 10% menos. Knight, el 2017, hace un seguimiento de 11 años y encuentra básicamente lo mismo, prácticamente 10% menos, ¿sí? Por lo tanto, ellos concluyen en que en general los resultados son 10% menos que los conseguidos en el no complicado. Y esta parece ser una máxima. Ahora sí, un aspecto muy importante del Barrett es que la funduplicatura disminuye la probabilidad de metaplasia intestinal y causa la regresión de esta cuando está presente por disminución de las citoquinas inflamatorias locales. Por lo tanto, está claro que el Nissen debe ser ofrecido en los pacientes con Barrett y fundamentalmente hacerles un Nissen-Rossetti. Este es un control de un paciente nuestro en el cual se ve claramente, ya no se ven los pilares derecho e izquierdo a cada lado, ¿verdad? Sino se ve este rodete. Este rodete es la representación intraluminal de la funduplicatura, ¿sí? Esto es lo que nosotros vemos en un paciente funduplicado. Generalmente intentamos no pedir una endoscopía hasta el tercer mes. Sí, un poco probablemente por una susceptibilidad nuestra, porque no he encontrado un trabajo que hable sobre si se puede hacer una endoscopía precozmente o no, pero de todas maneras nosotros no hacemos antes del tercer mes. Esta es la funduplicatura, el rodete, que es el resabio de la funduplicatura a nivel intraluminal. Ahora bien, para terminar la conferencia, mi grupo de trabajo ha hecho 6 preguntas que hemos encontrado como controversia y la hemos traducido en preguntas, fundamentalmente basada en los primeros 150 casos que habíamos hecho hace mucho tiempo, en los cuales hemos encontrado las causas de nuestra falla. Y una de ellas eran los vómitos y las náuseas. Por lo tanto, hemos intentar buscar una premedicación con dexametasona, que tiene un efecto muy bueno. Además, nos hemos planteado la posibilidad, si seleccionamos la técnica en base a la motricidad esofágica, que ya se los había comentado hace un momento, si debemos usar siempre una sonda nasogástrica durante 24 horas después del postoperatorio. Esto también lo hemos visto en un paciente que ha tenido una distensión gástrica postoperatoria y que se lo voy a considerar un poquito más adelante. ¿Deben siempre seccionarse los vasos cortos? Yo creo que esta es una pregunta iterativa que me lo han hecho durante muchos congresos y les voy a demostrar la evidencia qué es lo que ha concluido para poder, digamos, zanjar este problema. Finalmente, debemos calibrar sobre una bujía. Nosotros lo hacemos de manera sistemática sobre una bujía de 32 French. Y una de las cosas que más nos ha importado, si existe alguna forma de disminuir las hernias paraesofágicas. Cada una de estas preguntas las hemos intentado responder en base a unas revisiones sistemáticas de la literatura buscando evidencia. En relación a la contractilidad esofágica, nos hemos preguntado si la funduplicatura parcial versus la total, ¿sí?, tiene mayor o menor ventaja, intentando decir que la evidencia 1B es aquella evidencia obtenida de al menos un ensayo clínico, sabiendo como porción teórica que la disfagia está entre el 8 y el 12% en el postoperatorio, la flatulencia del 19%. ¿Se debería plantear una funduplicatura parcial como opción cuando existe dismotilidad esofágica? Hemos encontrado 8 ensayos clínicos con asignación aleatoria, en la cual nos identifican diferencias en relación a la disfagia, y esta disfagia tiene un UR de 0,56, pasando por el 1, por lo tanto el efecto es neutro. La recurrencia del OR es de 1,26, igual pasando por el 1, en el intervalo de confianza al 95%. El tiempo es similar de cirugía y las complicaciones intraoperatorias son similares. Y la presión del restablecimiento del esfínter esofágico inferior tiene un OR de 1,98, pasando por el 1. Por lo tanto, concluimos que la funduplicatura total o la dismotilidad esofágica mejor no es una forma de elección de una funduplicatura total o parcial. En relación al uso de una sonda nasogástrica, nosotros hacemos el uso rutinario por 24 horas, basado en el hecho de que hemos tenido un paciente que ha hecho una distensión gástrica aguda que casi nos ha obligado a reoperarlo de emergencia. Hemos tenido que poner una sonda nasogástrica y durante 5 días el paciente nos ha dado mucha lata. Por lo tanto, usamos de manera rutinaria por 24 horas. Está claro que hay muchos grupos que no lo hacen, pero nosotros no hemos encontrado estudios aleatorizados que reporten el beneficio
o no del uso sistemático postoperatorio de la sonda nasogástrica, ¿sí? Por lo tanto, de esa manera, con una evidencia bajísima de un panel de expertos, seguimos utilizando una sonda nasogástrica. En relación al uso de calibración cardial, tampoco hemos identificado ningún estudio aleatorizado que reporte su beneficio versus ausencia en el caso del manejo del postoperatorio. Pero sí se ha demostrado que hay un 1% de perforación en el momento de la intubación cuando el paciente está anestesiado. Por lo tanto, este paso es uno de los cruciales y cuando se introduce la sonda de calibración, realmente es un momento estresante de la cirugía. ¿Qué pasa en relación a los vasos cortos? Que probablemente sea uno de los aspectos que probablemente ustedes lo quieran escuchar con mayor claridad. ¿Cuál es el fundamento a favor y en contra? Primero, a favor, que intenta mejorar la disfagia postoperatoria. Los que la hacen, los que la pregonan, dicen que produce una menor disfagia. Segundo, acortar la funduplicatura, es decir, que la envoltura no sea tan grande. Nosotros hacemos 2 puntos, por lo tanto no hay mayor problema. Y tercero, que los estudios prospectivos ya en cirugía abierta no mostraron ningún efecto benéfico. Ahora, ¿cuáles son los aspectos en contra? Que tiene un mayor índice de recurrencia de hernia hiatal y segundo, tiene un incremento ostensible del tiempo quirúrgico, toda vez que es mucho más complicado para las personas que recién están empezando a hacer la sección de los vasos cortos o no. Ahora, eso sí, en todo paciente que hemos operado con una hernia paraesofágica grado 3 o 4, siempre seccionamos los vasos cortos porque si no, no se puede liberar todo el esófago y restituir la anatomía. Eso está claro, pero estamos hablando de pacientes que tienen hernias deslizadas, que es el 90% de los casos. Hemos encontrado 3 ensayos clínicos que no identificaron diferencias significativas entre la sección de los vasos cortos en relación a la morbilidad, con un OR de 1.74 y un intervalo de confianza que pasa por el 1. Tampoco se identificaron diferencias entre la sección de los vasos cortos, sino en relación a la disfagia, y mostró un OR de 0.72. Pero el intervalo de confianza del 95% estaba entre 0.42 y 2.21, por lo tanto, pasa por el 1, el efecto es neutro, ¿sí? Por lo tanto, una de las cosas que más nos interesó, porque tuvimos un paciente, como les había mencionado, todos los que hemos tenido cirugía de hiato, hemos tenido complicaciones más graves, menos graves. Una de ellos, para nosotros, la que más nos ha dolido, ha sido un paciente que ha tenido una herniación paraesofágica y ha tenido una perforación gástrica intramediastinal. Por lo tanto, está claro que ese paciente nos ha hecho sufrir mucho y hemos intentado buscar cuáles serían las formas para no tener este evento, ¿sí? Si bien es cierto, las hernias paraesofágicas se diría que es un evento infrecuente, ¿sí? En realidad no es tan cierto, porque los estudios que hablan del 7% de incidencia lo hacen en base a estudios retrospectivos y aparentemente esta es subestimada, ¿sí? La presencia de una hernia paraesofágica puede darse inmediatamente en el periodo postoperatorio o mucho más tardíamente. Y pese a que la hernia paraesofágica ya fue descrita en cirugía abierta, es mucho más frecuente en cirugía laparoscópica. ¿Por qué? Fundamentalmente porque la resección es más extensa hacia el mediastino. Nosotros tenemos resecciones hermosas hacia el mediastino, fundamentalmente en hernias paraesofágicas gigantes. Hacemos una disección del mediastino, logramos bajar el esófago, ¿sí? Y de esa manera la resección es mucho más extensa. Apertura completa del ligamento frenoesofágico, que no siempre se hace en cirugía abierta, la apertura es parcial. Insuflación peritoneal, que aparente y probablemente la insuflación de CO2 pueda disecar estructuras mediastinales. Además de eso, una mayor incidencia de lesión pleural izquierda, toda vez que la pleura izquierda siempre se inserta más baja que la pleura derecha. Por eso es más frecuente la lesión de la pleura izquierda. Además de una hernia concomitante, que es un factor de riesgo para hernias paraesofágicas. Ahora, aquí hay un aspecto que es bien importante. Menos dolor en cirugía laparoscópica. Cuando el paciente tiene una incisión, una cirugía abierta, hace mucha menos fuerza, tose con menos profundidad. En cambio, un paciente con cirugía laparoscópica tiene menos dolor, pero hace mayor fuerza abdominal transmitida hacia el hiato, en las náuseas y los vómitos. Por eso es que en nuestro grupo hemos encontrado que las náuseas y los vómitos son un factor de riesgo para desarrollar las hernias paraesofágicas. Por eso es que hemos cambiado un poco nuestra forma de iniciar la vía oral, como se las voy a comentar un poquito más adelante.
Uno de nuestros pacientes ha fallecido, es el paciente que les comento de una hernia paraesofágica con perforación mediastinal, y hemos buscado cuáles serían las causas de las muertes publicadas a nivel mundial, y hemos encontrado que pueden haber perforaciones duodenales, trombosis mesentérica, infarto hepático, perforación gástrica muy parecida a la nuestra, y una pancreatitis aguda. Estas son las causas de mortalidad publicada. Entonces, hemos intentado pues buscar cuál es la forma de solucionar y hemos encontrado un solo trabajo que es un ensayo clínico con asignación aleatoria. Ustedes tienen aquí la referencia bibliográfica, en la cual han aleatorizado 82 pacientes. 40 al grupo de funduplicatura y ellos han llamado gastropexia posterior. Ya les he mencionado que ese concepto no es cierto. Han aleatorizado 40 sujetos y en la funduplicatura sin gastropexia han aleatorizado 42 sujetos. Ellos comprenden que gastropexia posterior es un solo punto de hilo irreabsorbible entre la envoltura gástrica y la crura cerca del ligamento arcuato, de la manera en la que se las he mostrado en el hiato. Hacen un seguimiento a 48 meses y encuentran que un paciente en el grupo 1 recidiva comparado con 3 en el grupo 2 sin gastropexia, y ellos establecen un UR de 0,33, o sea, un factor de protección de la gastropexia posterior. Además de que no encuentran un incremento sustancial del tiempo quirúrgico, ¿sí? Pero nosotros, como hacemos medicina basada en la evidencia, hemos intentado ver cuáles eran los bemoles, los puntos en contra de ese estudio, y hemos encontrado que la metodología seguida no es adecuada. No se describe el proceso de aleatorización. Segundo, no se conoce cómo se ocultó la secuencia de aleatorización. Y tercero, no tiene cálculo de tamaño de muestra. Esto, si bien es cierto, es una evidencia de 1B, disminuye la calidad metodológica del trabajo. Pero de una manera nosotros hemos asumido esta forma de hacer la funduplicatura y con gastropexia posterior o fundopexia anterior, como quieran llamarle, y de esa manera hemos sistematizado nuestro trabajo. ¿Cómo hemos cambiado? En primer lugar, la contractilidad esofágica no es contraindicación, toda vez de que la motilidad esofágica mejora mucho después del NICE. Segundo, usamos de sonda nasogástrica de manera sistemática. Tercero, calibramos sobre bujía. Alguna vez hemos tenido la oportunidad de que no hemos llevado el dilatador, que no estaba presente, lo que sea, y no hemos calibrado. Esos nuestros pacientes han tenido mayor disfagia. Por lo tanto, si bien es cierto, este parámetro puede ser basado en la experiencia, consideramos que la colocación de una bujía de 32 o 38 French no es mala, sino que es adecuada. Segundo, no hacemos la sección de los vasos cortos. Tercero, evitamos a toda costa la emesis. ¿Y cómo? Reiniciando, dejamos sonda nasogástrica un día, a las 24 horas retiramos la sonda nasogástrica, iniciamos solamente mate de anís, solamente durante otras 24 horas, y durante 2 días mantenemos líquidos claros. No nos apresuramos mucho en la alta del paciente. El paciente, la mayoría de las series, intentan dar de alta el mismo día al paciente. Realmente una funduplicatura laparoscópica no es juego, es una cirugía no resectiva, funcional, reconstructiva. Por lo tanto, este concepto nos ha enseñado a nosotros que reiniciar la vía oral con líquidos de una manera muy escalonada, lenta, más la gastropexia posterior, es decir, la fundopexia anterior y la funduplicatura laparoscópica, nos ha mejorado los parámetros de nuestra serie. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes, dejando esta última parte de manera un poco más gráfica, si vale el término, para poder conversar con ustedes ahora y estar dispuesto a las preguntas suyas. Voy a dejar de compartir. Excelente, doctor. Muy buena la presentación. Le cedemos la palabra al doctor Aparicio. Doctor Gallardo. Sí, vamos a hacer que el doctor Aparicio haga un comentario y además, si él ve por conveniente, complementar la excelente charla del doctor Nathaniel Claros. Pero antes debo presentarlo al doctor Sergio Aparicio. Él es miembro de la Sociedad Boliviana de Cirugía, miembro de la IPSO, miembro de la FELAC, de la LACE y de la Sociedad Boliviana de Cirugía.
Es Fellow del American College of Surgeons desde el año 2003. Ha sido presidente del capítulo boliviano del American College hasta octubre del 2019. Es actual gobernador del capítulo boliviano del American College, past presidente del Comité de Cirugía Videoendoscópica de la Sociedad Boliviana de Cirugía, past presidente del Comité de Cirugía de la Obesidad y Metabólica de la Sociedad Boliviana de Cirugía, presidente del 7º Congreso Latinoamericano de Cirugía Bariátrica y Metabólica de la IPSOLAC 2017, director ejecutivo de la IPSOLAC a partir de junio de 2018 a la fecha. Y yo me voy a permitir aumentar que, sin temor a equivocarme, ha sido o es el profesor de los cirujanos, el profesor que ha enseñado cirugía laparoscópica de los cirujanos en Potosí. Creo que todos, directa o indirectamente, nos hemos beneficiado de la enseñanza, no solo teórica, sino práctica. Él vino a la ciudad de Potosí, no una vez solamente enseñó, sino vino, nos enseñó y además volvió a actualizarnos en varias oportunidades hasta llegar a que podamos operar cirugía laparoscópica de avanzada. O sea, la gratitud de los ciudadanos de Potosí es bastante amplia. Creo que nadie ha podido decir algo en contra de aquello. Por eso es que nos hemos permitido invitarle y realmente nos sentimos muy halagados de que él nos haya aceptado en estar en esta oportunidad. Doctor Aparicio, le cedemos la palabra. Muchísimas gracias, José Luis Pucha, por tan cariñosa presentación. Realmente me siento abrumado, no creo que haya sido tan grande, pero si el aporte ha servido, pucha, me siento súper orgulloso y satisfecho. Y bueno, ojalá que todos puedan enseñar y todos puedan compartir su experiencia, tal como lo ha hecho ahora Nathaniel. Quiero hacer un comentario. Ha sido una charla absolutamente completa, desde la fisiopatología hasta la resolución quirúrgica, pasando por el manejo clínico de la enfermedad del reflujo gastroesofágico, y me ha encantado la rigurosidad científica y además que tienes una amplia experiencia y una formación en la investigación, cosa que no todos tenemos ese aspecto totalmente desarrollado, Nathaniel, y eso es algo que debemos resaltar muchísimo en tu presentación. Todo ha sido absolutamente completo y con certeza que coincidimos en casi absolutamente todo. No hay controversias demasiado importantes. Yo creo que me gustaría más bien saber si es que hay gente que tiene preguntas. No he visto ninguna pregunta en el chat. Yo quiero dar un par de palabras sobre... En Cochabamba tenemos ahora la manometría de alta resolución, que brinda un par de cosas más diferentes y como que está cambiando un poquito la nomenclatura y la forma de informar la manometría, ¿no? Te dicen el tipo de esfínter 1, 2 y 3 de acuerdo a la relación con la pinza diafragmática, el punto de inversión respiratorio y el punto de deceleración de la onda, etcétera, cosas que debemos volver a aprender. Pero básicamente para lo que nos sirve la manometría en cuanto al reflujo gastroesofágico es para determinar si el esfínter esofágico inferior está hipotenso y por lo tanto una funduplicatura vaya a ser el tratamiento adecuado. Y la segunda cosa para la que sirve es para determinar cómo está la motilidad del cuerpo esofágico y determinar si los síntomas del paciente son realmente por reflujo, eventualmente en cuanto a complementando la manometría con impedancio-pHmetría. El decidir en qué momento hacer una funduplicatura parcial o total es algo que es muy difícil, quizá probablemente solo en el caso de la
esclerodermia sea una de las razones para no hacer una funduplicatura de 360 grados, porque como bien lo ha dicho también Nathaniel al final, pacientes que tienen reflujo severo y tienen dismotilidad del cuerpo esofágico, una vez que desaparece el reflujo con la funduplicatura, mejora la motilidad esofágica. Y parece que lo más juicioso es hacer nomás funduplicaturas de 360 grados, porque eventualmente ante la disfagia importante postoperatoria, tenemos todavía la posibilidad de un manejo no quirúrgico, que es el manejo endoscópico con dilataciones eventuales. Un par de cosas que yo hago diferente, que he aprendido a hacer diferente, a pesar de que, como también bien lo mencionó Nathaniel, no hay evidencia científica de buena calidad que apoyen estas cosas, pero, por ejemplo, la sección del ramo hepático del vago en el epiplón menor es algo que Nathaniel hace de rutina, dice. Nosotros, cuando el paciente tiene la vesícula in situ, preferimos no hacerlo, porque si eventualmente después tiene colelitiasis, el paciente te sientes responsable de haberle provocado tú eso, porque cuando se secciona la rama hepática del vago y la vesícula está in situ, 40% de los pacientes desarrollan colelitiasis en el próximo tiempo. Pero bueno, eventualmente si es que esto te permite una mejor visualización o tienes dificultades para obtener una buena anatomía quirúrgica y una buena funduplicatura, pues eventualmente se puede seccionar en el entendido de que el paciente puede tener colelitiasis en el futuro. Ahora, si es un paciente colecistectomizado, realmente estoy de acuerdo en seccionarlo y tener toda la parte izquierda del hiato esofágico libre. El uso de sonda nasogástrica, pienso que eso en la era de la mínima invasión y la menor agresión posible para los pacientes, el que hayan tenido un paciente de una experiencia tan amplia que ha tenido dilatación gástrica aguda, no justifica otros 200 pacientes a los que les pones una sonda nasogástrica y les provocas una incomodidad. La sonda nasogástrica es algo que tratamos siempre de evitarles a los pacientes porque es una de las maniobras médicas más incómodas y más molestosas, tener una sonda en la nariz. En cuanto a la calibración, quiero que sepan que nosotros desde siempre, y ya lo saben, utilizamos un endoscopio, una endoscopía transoperatoria para hacer la calibración sobre el endoscopio, que tiene un par de ventajas, 3 de hecho. Primero, que trabajas mucho más de la mano del gastroenterólogo y el gastroenterólogo se siente identificado con el paciente que ha enviado, digamos, al cirujano y que también él ha participado en el procedimiento, y eso le ha quitado esta disputa que había en los años pasados entre gastroenterología y cirugía para el manejo del reflujo, ¿no? Ahora ambos se complementan y una manera de lograr que eso sea así, por lo menos de parte mía, ha sido trabajar con los gastroenterólogos de la mano en el procedimiento. La segunda ventaja de hacer una endoscopía transoperatoria es que te permite identificar perfectamente la unión gastroesofágica desde la luz. Y tercero, permite al gastroenterólogo familiarizarse mucho más con la anatomía endoscópica de la funduplicatura, desde hacer la maniobra en J inmediatamente después de confeccionar la funduplicatura, le da al endoscopista y al gastroenterólogo clínico una experiencia y una visión clara de cómo se ve una funduplicatura inmediatamente después de la cirugía y te puede decir, bueno, se ha ido deshaciendo, etcétera. Y esto nos evita la posibilidad de usar una sonda, un Fouché que lo pones a ciegas y evidentemente, aunque es 1% que puede provocar una perforación, pues la perforación es incómoda y aumenta la morbilidad y el riesgo de una mediastinitis en el paciente. Con la endoscopía, la posibilidad de perforación es absolutamente remota. Sección de los vasos cortos. He tenido 2 etapas, una etapa en la que no seccionaba los vasos cortos y alguna vez la funduplicatura me quedaba medio a tensión y desviaba el ángulo
del esófago, y realmente a medida que uno ha empezado a hacer cirugía bariátrica y sobre todo manga, donde uno libera toda la curvatura mayor, liberar los vasos cortos no te toma mucho tiempo, es una cosa que es una maniobra que es bastante simple y te permite que la funduplicatura realmente quede floja y realmente quede cara anterior con cara posterior del estómago cuando haces la funduplicatura, a menos que decidas hacer Nissen-Rossetti, que es solamente con la cara anterior del estómago. ¿Cómo manejamos nosotros al paciente? El vómito no es tanto por el reinicio de la vía oral como por los medicamentos anestésicos. En realidad, la mayor posibilidad de vómitos postoperatorios es por efecto secundario de los medicamentos anestésicos. 15% de los pacientes que reciben anestesia general vomitan, y esto se mejora con el uso. Hay varias formas de mejorarlo sin poder quitar por completo este evento del vómito postoperatorio. Aunque lo dejes en ayuno o lo que sea, puede vomitar el paciente. Ponerle corticoides preoperatorios, ondansetron, no sé, dimenhidrinato, cualquiera de estas cosas que eviten los vómitos, eso más bien puede ayudar. Y lo que hacemos es iniciarles vía oral a las 4 horas después de la cirugía con líquidos. Y como bien decía Nathaniel, que la mayor parte de los cirujanos en el mundo hacen esto, los damos de alta a las 24 horas, puesto que no es una cirugía en la que haya una sutura del tubo digestivo. Parece que es bastante seguro dar de alta al paciente, siempre y cuando tenga la posibilidad de regresar de inmediato al hospital. Esos son los comentarios que yo puedo hacer a la presentación, que en resumen ha sido una presentación brillante, y estoy seguro de que toda la gente que ha escuchado esto se está llevando muchas cosas, ha refrescado de manera importante el conocimiento sobre la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Felicidades, Nathaniel. Gracias, Sergio. Bueno, tenemos algunas preguntas, las cuales ya han sido respondidas. Voy a dar lectura para la aclaración. Tenemos una consulta, es del doctor Oscar Román. Una consulta: ¿cuáles son las opciones de manejo del esófago corto asociado a la ERSH? El doctor Nathaniel Claros respondió Collis-Nissen. ¿Algo más que añadir? ¿Algo más que preguntar al respecto? ¿Alguna aclaración? Bueno, el Collis-Nissen ya ha sido una cirugía usada en la era abierta hace mucho tiempo, y que hoy se la está haciendo de manera laparoscópica con 2 o 3 suturas de mecánicas, ¿no? El Collis-Nissen es la mejor opción para el tratamiento del esófago corto cuando este ha sido bien diagnosticado, porque es muy probable que el esófago corto sea solamente porque está con la hernia deslizada, y liberando todo el mediastino pueda fácilmente reintroducirse a la cavidad peritoneal. En realidad, la mayoría de los pacientes que hemos tenido con hernias gigantes, inclusive con hernias paraesofágicas grado 4, se han restituido con la liberación del mediastino, sin necesidad de hacer un Collis-Nissen. Y yo, apoyando lo que dice Nathaniel, si realmente hay un esófago corto, hay que hacer un Collis-Nissen, que es la sección del ángulo de His para elongar el esófago y hacer una funduplicatura ahí. Pero les quiero confesar que no he hecho ni uno solo en mi vida, ni he visto hacer, porque creo que parece que ya no está llegando, la gente no se deja los síntomas, y con el advenimiento de los inhibidores de la bomba de protones es muy raro ver que el esófago se acorte o que llegue a ese extremo de una enfermedad por reflujo, ¿no? Con una complicación tan seria como es el acortamiento. Esa es mi percepción. Hay una pregunta del doctor Hamel de Sucre. En caso de tener un hiato muy ampliamente abierto, ¿se aconsejaría una sutura por debajo y por encima del esófago antes de pensar en el uso de una malla?
Sí, bueno, creo que Sergio en su conferencia ha sido bastante claro, ¿no? Nosotros utilizamos malla en casos muy seleccionados porque definitivamente hay una recidiva del 50%, así sea asintomática. Entonces, eso hace de que el utilizar malla no está mostrando de una manera muy amplia la ventaja. O sea, el reforzamiento con mallas a nivel hiatal no muestra una gran ventaja. Segundo, no puede usarse tackers. Y esa es una cosa que definitivamente no la entiendo. Tiene que ser los artículos que versan sobre malla, tiene que colocarse puntos y no debe usarse tackers. Esa es una contraindicación y no encuentro una razón justificada. Y por lo tanto, definitivamente, como les he mencionado en la conferencia, nosotros estamos trabajando sobre qué área debería tener el hiato para ver si se coloca malla o no, para ver si es que hay mayor o menor recidiva. De cualquier manera, nosotros ponemos 2, 3 o 4 puntos por debajo y si nos queda por arriba un espacio, cuando se suelta la unión esofagogástrica, cerramos por arriba. Sí, o sea, no hay problema. Ahí usamos 3, 4 puntos y por arriba 1 o 2 los que necesitemos. Perfecto. Un Bueno, comentario que quería oír por parte de los expositores o de los panelistas. Si tiene el problema de atender pacientes transferidos por gastroenterología. Nosotros vemos que los gastroenterólogos pero se los guardan lo más que puedan, el mayor tiempo posible, y muy pocas cirugías se han estado haciendo, creo que en general, en toda Bolivia. Por esa razón, no sé si han optado por ver alguna otra forma de captar pacientes de los gastroenterólogos. Si me permite, yo creo que lo que ha dicho Sergio suena una estrategia muy interesante, hacer de que el gastroenterólogo participe durante el seguimiento del paciente. Me parece una estrategia muy interesante. Yo he tenido muchísimo problema cuando estaba empezando, hace más de 20 años, para empezar a operar hiatos. O sea, definitivamente eso que dicen los colegas es muy cierto. Hay mucha reticencia de los pacientes. Está claro que una de las consultas más importantes en gastroenterología es la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Por lo tanto, no es que se vayan a quedar sin pacientes, pero van a disminuir mucho su cantidad de pacientes. Entonces, yo voy a tomarle la palabra a Sergio para ver la posibilidad de hacer. En mi hospital tenemos muchos problemas, en el Hospital Obrero número 1 de la Ciudad de La Paz, tenemos muchos problemas para que el endoscopista ingrese a sala, por ejemplo. Nuestras cardiometomía de Heller, donde en el mundo entero la cardiometomía de Heller está seguida por una valoración endoscópica, nosotros no las podemos hacer porque el endoscopista refiere que tiene mucho trabajo y que no tiene más cómo atender a la parte quirúrgica, ¿no? Y eso es real. Entonces, no solamente hay problemas en la enfermedad de reflujo para transferir pacientes, sino también de compartir algún tipo de cosas. Pero le voy a tomar la palabra, que me parece una estrategia absolutamente correcta a la que ha dicho Sergio. ¿Palabra? Goito. Bueno, realmente Nathaniel ha sido una clase magistral, muy didáctica, y lo bueno es que tenemos residentes, como has dicho, y pues nos has refrescado muchos aspectos anatómicos, fisiológicos, quirúrgicos, etcétera. Así que un abrazo a la distancia y muchas felicidades por tu tema. Evidentemente, la cirugía del ERG pues, es muy efectiva en los últimos años. Ha demostrado que la efectividad pues, sobrepasa el 80-90% y eso hace de que sigamos operando y no tratando mucho con los IVPs. Pero bueno, ahí tenemos el problema de los gastroenterólogos y es una muy buena estrategia la que nos ha dado ahora nuestro querido amigo Sergio. Tú has dicho de que esa efectividad ha ido bajando o va bajando más o menos a los 10 años en un 10%. Si mal no recuerdo, Carlos Pellegrini en una de sus disertaciones habló de un 20%, pero bueno, debe estar alrededor de eso. ¿Qué hacemos con ese 10%?
volvemos obviamente al IVP, ¿no? A los inhibidores de la bomba de protones, o prefieres hacerle una nueva cirugía. Ese es un dato que quisiera que nos respondas. Vamos con las otras preguntas. Si bien la cirugía es segura, tiene una morbilidad baja, una mortalidad baja, en estos 10 años, ¿en algún momento les vuelven a hacer algún estudio, una piamechimetría o un dimister en el postoperatorio? ¿En qué tiempo? Es otra pregunta que las lanzo. Posteriormente, en el Barrett, ya con metaplasia, antes de la cirugía, ustedes o tú, Nathaniel, ¿le hacen la mucosectomía y después la cirugía, o eso no tiene relevancia? He visto de que tú en el pasaje del estómago no cortas los vasos cortos y haces la maniobra del limpiabotas o del show sign que llaman, pero he visto de que está un poco traccionando, ¿no? Se ha visto en la cirugía que tracciona un tanto y pones 2 puntos. ¿Has tenido problemas en eso o en realidad siempre lo haces, no cortas los vasos cortos? Y con respecto a la dieta, nosotros con el doctor Hamel estamos operando ya varios casos y le damos en el postoperatorio helado de canela. Tú les das manzanilla, pero nosotros le damos helado de canela, que es o sea, reduce las flatulencias, previene el vómito, disminuye el dolor, y paulatinamente vamos con la dieta líquida, ¿no? Entonces, ¿qué opinión tienen al respecto? No sé si es algo que han hecho alguna vez, esto de helado de canela, lo vi en algún colega y nos resultó bastante bien. Nathaniel, adelante, por favor. A ver, en relación a la longevidad de la duplicatura, no es que el paciente vaya después de los 10 años a volver a tomar la medicación que tomaba antes. Está claro que no. O sea, la medicación ya es esporádica, ya la medicación no tiene la intensidad y la frecuencia que tenía antes. Pero eso sí quiere decir que cuando el paciente ha comido un poquito de más, ya tiene la necesidad de tomarse un omeprazol. O sea, la longevidad de la cirugía es mucho más, pero no vuelve a tener la intensidad que tenía antes. En relación no me acuerdo cuál era, al helado de canela, no tengo, perdón. Al Barrett, si le hacías mucosectomía. Ah, sí, el Barrett, sí, el Barrett sí es bien importante. La mayoría de las veces cuando trabajo con el doctor Villagómez, él hace gas argón, quema, y yo opero al mes. Entonces, es cuando el paciente tiene Barrett, siempre lo hace como una rutina. En relación a la sección de los vasos cortos, cuando tenemos hernias gigantes, hernias grado 3, grado 4, siempre seccionamos los vasos cortos. Está claro, Sergio lo ha dicho, hay mucha más práctica, además con la utilización del bisturí electroarmónico. Es muy sencillo hacer la sección de los vasos cortos, pero acuérdense de que el sangrado en personas que no están familiarizadas con este procedimiento es una complicación seria. Las lesiones del vaso también aumentan. ¿Sí? Y definitivamente, como les he mostrado en medicina basada en la evidencia, no hay un incremento sustancial de la disfagia. Por lo tanto, la disección rutinaria, sistemática, no es una forma de proceder nuestra. Eso sí, en casos de que sea una hernia hiatal gigante, pues sí la hacemos de manera rutinaria. En el caso del helado de canela, pues yo algo así he escuchado del agua de coco y del helado de canela, fundamentalmente en cirugía bariátrica, ¿no? Pero no tengo ninguna experiencia sobre el helado de canela. ¿Y sobre el demister en el postoperatorio? Ah, sí. De hecho, esa pregunta del demister fue motivo de un trabajo de ingreso a la Sociedad de Gastroenterología. Mostramos que en los primeros 100 pacientes hicimos un demister pre y postoperatorio y establecimos que había una P estadísticamente significativa, y de hecho demostramos ese trabajo, y ese trabajo está publicado con Carlos Monterol y compañía. Por lo tanto, pero ahora ya no lo hacemos de rutina. Ahora la solicitud de un examen de pHimetría la hacemos a demanda. Sí, en primera instancia, cuando queríamos certificar, si vale el término,
nuestros resultados. Ahora lo hacemos a demanda. Por ejemplo, hace un par de meses hemos pedido a una paciente postoperada una pHmetría para poder ver si es que había modificado sus parámetros. Y sí, esta paciente tenía 70 y algo de Demister, y ya en la cirugía, después de la cirugía, tenía 9. Y aparentemente la clínica que estaba teniendo la paciente no era tanto por el reflujo ácido, sino por el reflujo alcalino, porque había sido colecistectomizada. Quiero Muchas hacer un gracias. par de comentarios en cuanto a la recurrencia. Miren, a medida que pasa el tiempo, la verdad es que aparecen más recurrencias y más síntomas. La cirugía no es una solución definitiva, pero le da una calidad de vida mejor durante muchos años. Creo que hay que individualizar a los pacientes, ¿no? Hay que estudiarlos cuando hay una recurrencia o cuando hay síntomas después de una fundoplicatura, y hay que ver qué es lo que está pasando. Hay que volver a ver la anatomía de esa fundoplicatura con una serie esófago-gastroduodenal. Hay que hacer una endoscopía y resolver y hacer el procedimiento de acuerdo a lo que corresponda. La verdad es que trato de no operarlos, solamente manejo médico, a menos que haya una hernia paraesofágica importante y con síntomas, o que el paciente haya desarrollado Barrett. Por ejemplo, el momento que desarrolla Barrett el paciente, quiere decir que está empeorando, que la enfermedad por reflujo está empeorando la condición distal del esófago, y por ejemplo a esos pacientes hay que hacerles una gastrectomía, o sea, una antrectomía con una gastro-yeyuno en Y de Rux para llevar lo más lejos posible la bilis del esófago. Y sobre todo para los residentes, un paciente con esófago de Barrett no se puede librar del seguimiento endoscópico anual de por vida, así se haya operado. ¿Cuál es la conducta en la clínica, en el grupo con el que yo trabajo? No se les hace ablación con argón plasma a todos los pacientes con esófago de Barrett. Si el paciente tiene Barrett sin displasia y tiene síntomas de reflujo e indicación de cirugía antirreflujo, le hacemos la cirugía antirreflujo y las endoscopías posoperatorias cada año. Y si el paciente empieza a desarrollar displasia leve, ese es el momento en el que se hace la ablación con argón plasma. Entonces, no a todos se les hace. Y cuando después de algunos años, ahorita no tengo claro el número de años, pero esto lo manejamos con los gastroenterólogos, si después de algunos años el esófago de Barrett se mantiene sin displasia y estable, recién se pueden ampliar los espacios entre endoscopía y endoscopía. Se empiezan a hacer cada 2 años. Eso es lo que hacemos. Y en cuanto al helado de canela, ninguna experiencia, la verdad. No, a los pacientes les damos cierta libertad cuando se van a su casa. Les pedimos que coman tengan una dieta blanda, en realidad, en porciones pequeñas y en bocados pequeños muy bien masticados, y lo que sí prohibimos durante 3 meses, al menos, son bebidas gaseosas por el peligro del síndrome de la burbuja atrapada, que eso es algo muy dramático para el paciente, que si bien no es peligroso desde el punto de vista del riesgo vital o de la fundoplicatura, pero sí es algo que lo asusta al paciente porque es un dolor opresivo en el pecho muy molesto. Una pregunta basada en la experiencia que nos mostró el doctor Gustavo Rodríguez hace un par de semanas en un evento que tuvimos en Uni. Él decía que, él es presidente de la ALACE, decía que ya no calibre el esófago guiándose ni en endoscopio ni en bujías de ningún calibre. Quisiera oír la opinión de ustedes, y si eso fuera posible, con qué tips hay que guiarse para dejar de hacerlo. Claro. Mira, en nuestra experiencia yo creo que hay 2 fases, ¿no? Una cuando empieza uno a operar y uno se rige estrictamente a la técnica, en la cual, por ejemplo, yo siempre he colocado un dilatador. Pero llega un momento en el que uno ya se siente más canchero, ¿sí? Entiéndase de buena manera,
Y uno a veces dice, ay, no vas a estar perdiendo el tiempo, me da miedo cuando entra la sonda nasogástrica, cuando entra el dilatador, déjalo así y le pongo el punto, ¿no? Entonces, en ese momento, más o menos unos 50 pacientes, cuando evaluamos nuestros resultados, vimos que en 50 pacientes empezamos a tener más disfagia. Sí, probablemente, pero decimos, hicimos lo mismo, operó el mismo equipo, todo igual, pero resulta que estos pacientes están con disfagia y algunos de ellos han tenido que ir a endoscopía y a dilatación. Entonces, yo creo que si bien es cierto, está basado en la experiencia, el colocar un dilatador y hacerlo sobre un 32 French, o como lo hace Sergio con un endoscopio, que si no me equivoco tiene 38 French, no toma mayor tiempo, no demora, sino que más bien va en beneficio del paciente. Entonces, en primera fase nosotros lo hemos hecho muy estrictos y luego hemos soltado un poco y hemos tenido que rever nuestros pasos toda vez de que hemos tenido aumento en las disfagias. De acuerdo. Gracias. De acuerdo. Hay una maniobra también, ¿no? Después de que se hace todo el RAP, nosotros también fijamos el RAP, es meter una de las pinzas por debajo del RAP para ver que hay un espacio de 1 centímetro más o menos. Eso también es otro tips que nos ayuda. Claro, es lo que se conoce el floppy Nissen, ¿no? El floppy Nissen se introduce la pinza y se ve que la calibración no es muy justa, ¿no? Entonces, pero obviamente como nosotros fijamos el segundo punto, tenemos cuidado de no lesionar porque ahí puede desgarrarse. A ver, todos los comentarios muy buenos, pero el no usar una sonda de calibración deja mucho a la subjetividad del cirujano y del equipo. Entonces, no, para mí pues está flojo, puede decir uno, ¿no? Y para otro no. Entonces, el usar una sonda en el interior del esófago al menos te da un parámetro objetivo de que tú has dejado una luz adecuada en el esófago y no has cerrado demasiado, ¿no? Y de repente si tienes disfagia posoperatoria, pues la interpretarás como que es por edema o porque es porque la motilidad del cuerpo esofágico todavía no se está recuperando. Pero si no usas objetivamente una calibración del esófago, porque te sientes muy seguro o lo que sea, y el paciente tiene disfagia posoperatoria, vas a tener que diagnosticar, también vas a tener que hacer el diagnóstico diferencial entre que si pusiste los puntos muy apretados, ¿no? Entonces, mejor es tener algo objetivo que te permita calibrar. Yo creo que en algún momento podremos conversar sobre recidiva herniaria y manejo. Creo que ninguno de nosotros tiene la experiencia en Red Fund Applications. Yo creo que yo tengo un par y definitivamente con un miedo pero impresionante. Y de hecho el grupo de Italo Braguetto, si ustedes leen sus últimas publicaciones, él ya no está haciendo reoperaciones, o sea, refunduplicaturas. Lo que él está haciendo es una gastrectomía con un nalle de Roux. Por lo tanto, definitivamente de esa manera se desprende de la condición de reflujo alcalino, que es además la que está más relacionada con el Barrett, ¿sí? Acuérdense que las sales biliares son las que en última instancia van a ser las que van a lesionar el DNA y van a producir la displasia, ¿no? Totalmente de acuerdo. Muy bien. Sí, solamente para comentar, sí, nosotros también usamos una sonda rectal, no tenemos más herramienta, una sonda rectal French 40 y nos ayuda mucho en la calibración, como dice Sergio. Es mejor dejar algo objetivo. Sí, claro, nuestra casuística no es muy alta por el tiempo que estamos haciendo, son 5 años o algo más, y por lo difícil de captar pacientes de parte de los gastroenterólogos. Pero excepto que Filemón Izaga tuvo un pequeño problema con la perforación cuando el anestesiólogo introdujo, y bueno, más bien pudo solucionarlo endoscópicamente y no hubo mayor problema, evolucionó bastante bien. Excepto ese caso, no tenemos tampoco complicaciones por el uso de un elemento que nos ayude a calibrar. Bien, qué bueno.
Muy bien, creo que hemos llegado al final de esta excelente disertación, así que cedo la palabra a nuestro querido presidente de la Sociedad Boliviana de Cirugía, capítulo Potosí, para que haga la felicitación y el cierre de nuestro webinar del curso anual de cirugía. Está correcto. Doctor Oropesa. Se ha congelado. Iván. Podemos Bueno, pasar al doctor Gallardito, entonces. La palabra a nombre de Roland, que quedó congelado, aunque no está haciendo mucho frío en Potosí, pero bueno. Antes que nada, agradecerle mucho a Nathaniel. Realmente nos quedamos como que debemos volver a la parte académica. Previo a este evento, conversamos con Nathaniel y nos decía que ya participa nuevamente en las actividades de la sociedad. Eso realmente va a ser un estímulo grande para todos nosotros y sobre todo para los cirujanos jóvenes que necesitan un ejemplo, un estímulo. La calidad de trabajos que hace Nathaniel, y no de ahora, de hace muchos años, ha ganado N premios, ya no me acuerdo ni cuántos, pero él se lleva los premios con merecimiento, obviamente, y qué bueno que no haya dejado ese buen hábito y que, bueno, pronto lo vamos a poder cosechar o aprovechar de ese buen ejemplo. Y a Sergio, que siempre está con nosotros, y nunca retrasa su concurso, él no sé de dónde saca tiempo, pero lo hace. Y bueno, debe sentirse, yo creo que muy atosigado a veces, pero nunca nos ha negado a apoyarnos. Así que un agradecimiento a ambos. Creo que no nos hemos equivocado en escoger probablemente a los mejores de Bolivia y es un honor haber compartido con ustedes. Rolando, creo que te robamos un cachito la palabra, perdón. No, no hay problema, doctor. Se cortó un ratito la transmisión, pero habrá retornado. Bueno, igualmente quiero agradecer eternamente al doctor Claros por esa excelente exposición. Ha demostrado, como dijo el doctor Aparicio, una rigurosidad científica increíble. Tener a una persona de esa calidad científica es un honor en nuestro país. Impulsarle a que continúe con esa situación y que la comparta, que tenga el tiempo para compartirla. Nos demuestra esa situación que comentaba el profesor Gallardo, ¿no? Mantener esa cientificidad que nos permite a los residentes, a los médicos jóvenes, cirujanos que están en formación, ver que sí hay una orientación adecuada en Bolivia. No tiene nada que desmerecer a la orientación y al trabajo que se hace en el exterior, sino más bien agradecerle nuevamente también al doctor Claros y también al doctor Aparicio por el tiempo que se han dado de compartir con nosotros estas experiencias en esta patología, que como dice el doctor Gallardo, particularmente en los lugares de trabajo no tenemos prácticamente ninguna experiencia en manejo de ERS quirúrgico. En una oportunidad el doctor Nathaniel Claros estuvo en el Hospital Bracamonte e hizo una cirugía, pero fue un caso muy difícil de conseguirlo. Como dice el doctor Gallardo, los gastroenterólogos refutan, digamos, el diagnóstico, el manejo quirúrgico, lo manejan más desde el punto de vista médico con los inhibidores, y eso quita pues la posibilidad de tener alguna experiencia quirúrgica. De todas maneras, agradecer a los dos colegas por las amplias explicaciones y amplia orientación que nos ha dado en este tema, y de antemano dar las gracias para que en un futuro nos podamos ver nuevamente en algún curso, alguna jornada, debatiendo sus experiencias y sus conocimientos. Gracias. Un abrazo a todos, gracias a todos. Bien, Gracias a hasta ustedes, luego, un abrazo abrazo. fuerte. Sergio, un cariñoso abrazo. Gracias, hasta luego. Igualmente, Hasta luego. Chao, Hasta chao. luego, doctor. Gracias, muy Bonito, amable. José Gracias. Luis, Iván, un abrazo. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches a todos, gracias. Descansen. Buenas noches.